Buenos días, muy buenos días, el Señor les bendiga. Nuevamente desde aquí del Centro Evangelístico Misión Cristiana Mensaje de Salvación, desde la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, estamos haciendo esta transmisión y queremos que puedan recibir en esta mañana una palabra de bendición, de aliento, de fortaleza. Quiero decirles que estamos transmitiendo en vivo y en directo por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, del evangelista Carlos Anacondia. También quiero decirles que pueden compartirlo con familiares, con amigos, con vecinos, con personas que tal vez se encuentren en situaciones difíciles, como en un hospital, por ejemplo, y compartirles el link para que puedan mirarnos y escribirnos en el chat. Luego estaremos leyendo los pedidos de oración, testimonios como el testimonio que hemos compartido en esta mañana. Escribinos por el mail oracionmcms@gmail.com. Y justamente en el testimonio de esta mañana vimos el poder de la oración. Ese hombre que fue simplemente para escuchar música a una campaña, pensando que era la música que a él le agradaba, le gustaba, y de pronto se encontró con el Señor Jesús. Pero algo que dice el testimonio es que en el momento de la oración, justo en el momento de la oración del evangelista Carlos Anacondia, ese hombre fue tocado por Dios. Entonces, qué importante la oración. Y en la palabra del Señor tenemos muchos testimonios, historias, oraciones de los profetas, de mujeres de Dios, de los apóstoles, oraciones conmovedoras que son tan importantes para nuestra vida porque estamos viviendo en tiempos en que la intercesión es vital para nuestra vida espiritual, es vital para tener victoria en el mundo espiritual. Y qué linda es la oración y qué lindo es porque cuando oramos nosotros recibimos grandes respuestas de parte de Dios. Es más, hay momentos que parece que salimos de lo natural y entramos en lo espiritual viviendo experiencias espirituales maravillosas a través de la oración. Y por supuesto me gustaría detenerme en un pasaje de las Escrituras, un muy conocido pasaje y una muy conocida oración que se encuentra en 2 de Crónicas 7:14. Esta palabra es la respuesta de Dios al rey Salomón. Dice la Biblia que el día en que el rey Salomón dedicó el templo al Señor, le hace una pregunta que era allí en el capítulo anterior, en el capítulo 6, esta oración, esta respuesta del Señor está en el capítulo 7, versículo 14, pero ya en el capítulo 6 le venía preguntando Salomón, en esta dedicación del templo, ¿qué pasaría si el pueblo pecaba y los juicios de Dios venían sobre el pueblo? ¿Cómo haría el pueblo para salir de esa situación? Que es la pregunta que nos hacemos también hoy en día, porque esta palabra no solo pertenece al pasado, sino al presente y también al futuro. Dice que el Señor le dice, cuando ustedes cumplan 4 cosas, yo voy a derramar los beneficios que ustedes están esperando o que esperarían en el caso de un juicio. Y el Señor le habla allí en esta oración que estaba haciendo Salomón, le responde que el pueblo tenía que humillarse, tenía que orar, tenía que buscar el rostro de Dios y tenía que arrepentirse y convertirse para recibir beneficios. ¿Cuáles eran los beneficios? Dice el Señor, yo oiré la oración, yo perdonaré los pecados y yo sanaré la tierra. El pasaje 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y acá hay un orden que el Señor establece, y en este orden
lo primero es la humillación. La humillación, lo que va a lograr la humillación en nuestra vida es un avivamiento en nuestro corazón. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, hay una renovación en nuestra mente, un avivamiento en nuestro corazón. También cuando nos humillamos, nosotros podemos experimentar la renovación del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y también la humillación en nuestro corazón lo que logra es la extensión del favor de Dios, la extensión de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que humillarnos, pero también dice que tenemos que orar. Y acá está hablando de una oración con poder, porque la oración es lo que va a abrir las puertas que los juicios pueden cerrar. Dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, pedid y se os dará. Dice, creed que las puertas del cielo se abrirán a través de la oración, dice la palabra del Señor. Pero también dice, si buscar en mi rostro, no solamente orar. Y cuando esta palabra el Señor menciona, significa internarse en la presencia de Dios, buscando respuestas, las respuestas que nosotros necesitamos. Significa que la oración va a encontrar un sentido mucho más profundo. Buscar el rostro de Dios es una experiencia espiritual que todo cristiano debe vivir. Es allí un campo de batalla, es un momento de prueba. No es lo mismo orar que interceder en este nivel, donde nosotros de allí sí vamos a salir en victoria y vamos a salir con las respuestas de Dios. Y también dice arrepentirnos y convertirnos. No puede haber arrepentimiento sin conversión y por supuesto no puede haber conversión sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento y la conversión comienza con la confesión de nuestros pecados. Necesitamos confesar y renunciar a nuestros pecados para, como dice la Biblia, recibir la bendición de Dios, comenzar a recibir ese refrigerio espiritual que la gracia de Dios envía cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, cuando hay conversión en nuestras vidas. Entonces, volviendo al pasaje, esta historia de la casa de Dios, la casa que Salomón se propuso edificar para Dios, dice que el día que Salomón termina esta construcción del templo, se pone de rodillas donde estaba el altar del holocausto. Y nosotros veamos esta imagen de Salomón. En el altar del holocausto, que estaba en el atrio, es donde se sacrificaban los animales, donde se llevaba ese sacrificio para que el sacerdote allí quemara ese animal, que era una fragancia agradable para el Señor. Pero imaginemos que allí en ese altar seguramente había sangre que se había derramado de los animales y que estaba allí seca, tal vez había olor. Y allí es donde Salomón está postrando su rostro en el piso en una señal de humillación. Por eso lo primero que pide el Señor es la humillación, humillarnos delante de su presencia. Y dice la Biblia que en ese momento no había un animal para sacrificar y el hombre allí, el rey, pone su vida como sacrificio agradable para Dios. Y la gloria de Dios descendió en ese lugar, dice la Biblia. Y entonces allí, estando en esta situación, Salomón le pregunta, capítulo 6, versos 26 y 27, le pregunta, pero si nosotros cometemos pecado y vienen los juicios sobre nuestro pueblo, porque el rey sabía que si el pueblo pecaba, iban a venir juicios sobre el pueblo. Entonces le pregunta a Dios, era una preocupación que había en su corazón, ¿cómo saldremos nosotros de esos juicios? Y allí el Señor le responde a Salomón
esta oración de Segunda de Crónicas 7:14, tan preciosa y hermosa y tan completa, donde nosotros podemos entender cómo salir de un juicio, cómo salir de una maldición, cómo salir de una atadura espiritual, cómo salir de fortalezas espirituales que muchas veces están dominando nuestra mente, cómo salir de los vicios, cómo salir de las adicciones, cómo salir del pecado. Y allí dice entonces, como hemos leído, dice, si se humillan, si oran, si buscan mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré y sanaré la tierra. Por eso, qué linda es la oración, qué importante es la oración. Y lo más hermoso es cuando recibimos las respuestas de parte de Dios. Creo que todos, aquellos que somos cristianos, amamos la oración. Y todos estamos deseosos de recibir respuesta de parte de Dios. Y aquí entonces el Señor contesta, si los cielos se cerraren, para que haya lluvia, para que haya abundancia, yo necesito que ustedes primero se humillen y se arrepientan. Hay una forma de cambiar los juicios, hay una forma de transformar los juicios, dice el Señor. Yo les voy a enseñar a ustedes que para salir de un juicio, para que ese juicio sea removido, les voy a enseñar estos requisitos que tienen que cumplir para luego recibir los beneficios de parte del Señor. La oración. Y cuando hablamos de oración, dice, si mi pueblo orare. Es decir, la oración personal, pero también la oración colectiva. Y la oración con poder. Es decir, no necesitamos que otra persona ore, no necesitamos un ídolo, no necesitamos un santo, no necesitamos que alguien pueda interceder, nosotros mismos lo podemos hacer. Porque todos aquellos que somos hijos de Dios, somos intercesores. No como en la antigüedad, donde el sacerdote, con sus vestiduras sacerdotales, era el intercesor. Pero desde el momento que Jesús murió y el velo del tiempo, dice la Biblia, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se quebró de arriba hacia abajo, Jesús dice que nosotros tenemos acceso directo al Padre Celestial. Entonces, nuestra oración es la que va a llegar al trono del Señor. Esa oración poderosa, con fe, que nosotros podamos hacer. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre será concedido, dice el Señor. El nombre de Jesús tiene poder. Al nombre de Jesús se le ha dado poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice la palabra, allí en Filipenses capítulo 2, dice que toda rodilla se doblará cuando se mencione el nombre de Jesús. Entonces hay poder en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que orar al Padre, como el mismo Señor nos enseñó, en su nombre. Cuando oramos en el nombre de Jesús, entonces son conmovidos los cielos. Cuando se escucha el nombre Jesús, Jesús, los cielos son conmovidos. Y allí entonces nosotros entendemos que va a venir la manifestación fuerte del Espíritu Santo, el avivamiento que estamos esperando fuerte del Espíritu Santo para que toda la humanidad pueda reconocer el nombre de Jesús y adorar el nombre de Jesús. Entonces, las puertas que los juicios cerraron, la oración la va a abrir. Y lo encontramos en la Biblia. Dice que Elías oró para traer juicio y los cielos se cerraron por 3 años y medio, pero volvió a orar y los cielos fueron abiertos y llovió sobre la tierra. El poder de la oración abre
las puertas cerradas. La Biblia entonces nos enseña que al que cree, todo le es posible. Pero también dice esta palabra, si buscaren mi rostro. Parecería que cuando nosotros hablamos de orar y de buscar el rostro del Señor, parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. El buscar el rostro de Dios significa internarse en la misma presencia de Dios, para buscar respuestas, para buscar soluciones, para buscar quebrantamiento sobre ese juicio que ha venido. Esta palabra, si buscar en mi rostro, significa entonces que la oración encuentra un sentido más profundo, como cuando Jesús oraba en el Getsemaní. Recordemos, la salvación del mundo pendía de un hilo. El Señor allí estaba en su momento más difícil, más crítico. El Señor estaba experimentando una agonía mental, emocional, física, que hicieron que sus vasos capilares se dilataran de tal forma que transpiró gotas de sangre por su rostro. Entonces allí es donde el Señor ganó la batalla decisiva, buscando el rostro de Dios, allí en el Getsemaní, para luego ganar la guerra definitiva en la cruz del Calvario. Buscar el rostro de Dios es una experiencia espiritual. Como decíamos, es un campo de batalla que todos los creyentes tenemos que pasar, porque allí es donde nosotros aceptamos la voluntad de Dios, sujetamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Cuando buscamos el rostro de Dios, Él trata con nuestras motivaciones personales, trata con nuestros afectos, trata con todo aquellas cosas que hacen a la voluntad del hombre, para que esté sujeta a la voluntad de Dios. El Señor nos da permiso para que tomemos decisiones, pero si tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, automáticamente pasamos a estar en contra de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos pasar por este Getsemaní, necesitamos pasar por esta experiencia de buscar el rostro de Dios, para después sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Señor y tomar decisiones correctas. Entonces, hay momentos en la vida, en tu vida y en mi vida, que parece que todo está por terminar. Son momentos donde no encontramos la posibilidad humana de tener una solución. El problema está ahí y no le encontramos solución. La atadura espiritual está, la enfermedad está. El problema en el matrimonio está, la situación con los hijos, ahí está, y no le encontramos solución. Parece que todo es debilidad y parece que todo es dolor en nuestra vida. Pero en ese momento dice la Biblia que si nosotros recurrimos al Señor y le decimos, Señor, no tengo posibilidad humana, no tengo forma de salir adelante. Señor, yo solo no puedo. Si tú no estás presente en este momento y en mi vida, no lo puedo lograr. En ese momento es donde nosotros vamos a entender que hay un gran propósito en nuestras vidas. Y que la oración entonces tiene una posición espiritual en aquellos que oramos, que buscamos el rostro de Dios, que nos humillamos delante del Señor, que nos postramos, que podemos clamar, que podemos suplicar hasta encontrar la respuesta del cielo. Nuestro Dios es un Dios de respuestas. Y los hijos de Dios tenemos un privilegio, saber que nuestra oración el Señor la va a escuchar. La oración como hijo de Dios me ubica delante de Dios. Y desde allí yo puedo tomar las bendiciones de Dios. Son lugares de privilegios que Dios preparó para sus hijos. Y la iglesia está llegando a esa posición espiritual, de tomar esos privilegios que Dios tiene para sus hijos. Cuando hay arrepentimiento,
El arrepentimiento me lleva a la conversión. Lo cuarto que el Señor nos pide, el arrepentimiento, la confesión. Para recibir la bondad de Dios, para recibir la bendición de Dios, tenemos que arrepentirnos y convertirnos, dice la Biblia, de nuestros malos caminos. Y allí vamos a conocer el desatar de la unción de Dios. Allí comenzaremos nosotros, ante el arrepentimiento, la conversión y la confesión y la renuncia de nuestros pecados, comenzaremos a recibir los beneficios. Recordamos cuáles son esos beneficios. Nuestras oraciones serán oídas por el Padre Celestial. Él perdonará nuestros pecados porque la sangre de Cristo nos librará y nos limpiará de todo pecado. Y el Señor sanará la tierra, perdonará la tierra, perdonará nuestra vida, perdonará nuestra familia, perdonará nuestro hogar. Por eso creemos que esta oración es una oración tremenda para nuestra vida, donde nosotros podemos cambiar, podemos renovarnos, podemos recibir la bendición del cielo, pero hay requisitos y pautas que el Señor nos da muy claras: la humillación, la oración, la búsqueda de su rostro, el arrepentimiento y la conversión. Y ahora vamos a orar. Vamos a orar en primer lugar para que aquellos que no tuvieron todavía un encuentro con el Señor puedan tenerlo en esta hora y en este momento, pero también vamos a orar por tantas necesidades que hay. Primero yo quiero invitarlos, aquellos que Jesús todavía no está en el corazón, aquellos que Jesús no es el dueño de ese corazón, que esta es la oportunidad que el Señor te da para que lo hagas. Allí donde estás, si querés que esos juicios de Dios, que esos juicios que vinieron producto del pecado, producto de los errores, de las malas decisiones, sean revertidos, aceptá a Jesús en tu corazón, pedile perdón por los pecados, arrepentite de corazón, apartate del pecado y el Señor va a traer tiempos de refrigerio espiritual sobre tu vida. Allí donde estás, hacé esta sencilla oración conmigo, decile al Señor: Señor, deseo que tú entres en mi corazón. Cerrá tus ojos y solo pensá en el Señor Jesús y decile: hoy, Señor, es la oportunidad de mi vida y no la quiero desperdiciar. Señor, yo quiero aceptarte en mi corazón, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey. Hoy quiero reconocer mis pecados. Señor, estoy arrepentido. No quiero vivir más la vida que he vivido hasta este día. Hoy quiero que haya un cambio, Señor, en mi vida. Por eso te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey. En el nombre de Jesús, te recibo por fe en mi corazón. Y te doy gracias, Señor, por haberte conocido, por haberte recibido, por esta oportunidad que me das. Gracias, Señor, por tu gran amor, el amor que has tenido por mi vida. Hoy te recibo por fe en mi corazón. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y lo hago en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, podés tener la seguridad que lo que el Señor dice, el Señor lo cumple. Él nunca miente. El Señor siempre cumple. La palabra del Señor es verdadera, el Señor es verdadero y Él te va a bendecir. Por lo tanto, Él va a extender la misericordia del cielo sobre tu vida, el favor del cielo sobre tu vida. Y hay aquí tantos nombres y tantos pedidos de oración que tenemos, tanta necesidad que la gente tiene. Quiero nombrar algunos de estos pedidos. Por ejemplo, Diego Vaca, Claudia Servinio, María Victoria Sea, Claudia Álvarez, Leni Mejía, Yolanda Cerrudo, Delia Gutiérrez, Ingrid Palencia, Lili Liona, María Estela Ascurraga, Silvia González, Ángel Leiva,
Dora Elvira del Valle, Adri Gómez, Evelyn Valenzuela, Rodrigo Pérez, Marta Rodríguez, Alicia Landa, Verónica Josen. ¿Cuántos nombres y tantos cientos de nombres más y tantas necesidades que el ser humano tiene? No es solo la salud, como muchos piensan que se pide por una bendición en la salud. Hay muchas necesidades hoy en día: el trabajo, la economía, la salud. Gente que está apartada del camino del Señor y ha tenido tantas situaciones negativas. Por eso este es el día. Y todos aquellos que están confiando en el Señor, reciban por favor esta oración. Señor, creemos en esta preciosa promesa que hemos leído en tu palabra. Señor, creemos que tu palabra hoy va a tener una gran amplitud en nuestro corazón. Por eso, Señor, conforme a tu palabra tomamos la autoridad y en el nombre de Jesucristo de Nazaret reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra de Satanás. Reprendemos, Señor, todo lo que el diablo quiere traer sobre la humanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaramos a Satanás vencido, a Satanás derrotado, a las fuerzas de las tinieblas derrotadas. Señor, hoy conforme a tu palabra confrontamos esas fuerzas de las tinieblas a través de la luz y a través de la verdad que es Jesucristo de Nazaret. Y declaramos vencida toda fuerza de maldad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, hoy tomamos autoridad en contra del odio, en contra de la raíz de amargura, de la incredulidad, de todo lo que ha venido sobre la humanidad para cautivar a la humanidad y tenerla esclava. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de venganza, todo espíritu de muerte y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ordenamos que suelten ahora las vidas, suelten ahora las mentes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, oramos por tanta necesidad, aquellos, Señor, que están enfermos, que están sufriendo tanta necesidad en sus cuerpos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que puedas ministrar a través de tu Espíritu Santo esos cuerpos enfermos, que puedas renovar, Señor, esos cuerpos que están sufriendo por la enfermedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Señor, tiende tu mano poderosa y comienza a tocar cada cuerpo, cada enfermedad. Señor, a través de tu Espíritu Santo comienza a quemar, a través del fuego del Espíritu Santo, esa enfermedad se quema, se seca en el nombre de Jesús. Cáncer, te ordeno, suelta los cuerpos ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro ahora en el nombre de Jesús que todo tumor, todo nódulo, todo fibroma, ahora se seca en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Diabetes, sal ahora. Asma, sal ahora. Ahora todo problema en las arterias, en la circulación, en la sangre, en el nombre de Jesús. Ahí está ahora, Señor, tu mano tocando, una sangre nueva, la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Ahora llena tus venas, llena tus arterias y se renueva en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo problema en los huesos, Señor, aquellas personas que están sufriendo dolores terribles en los huesos, en las columnas, en la cintura, Señor, en las articulaciones, en las vértebras. Ahora, Señor, toma el control. Toque de tu Espíritu Santo, el toque de tu Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro salud. Salud sobre esos cuerpos que están enfermos. Salud en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, que tu gracia sea derramada sobre tanta gente con necesidad. Me vuelvo en el nombre de Jesús contra el COVID, la enfermedad, la muerte. Suelta ahora, suelta ahora, suelta ahora en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, sanidad sobre esos cuerpos, alivio viene sobre esos cuerpos. Señor, esos bronquios que están respirando bien, pulmones que están respirando bien, que esas vías respiratorias que están siendo renovadas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por tu gracia, Señor, oramos para que haya órganos nuevos que se estén operando a través del poder del Espíritu Santo en esta hora. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En esta hora, Espíritu Santo, te alabamos. Señor Jesús, te adoramos.
Gracias, Señor, tu nombre es poderoso, tu nombre es potente. Hemos orado en tu nombre, creyendo, Señor, que el poder tuyo va a ser derramado. Señor, la virtud tuya va a ser derramada sobre tanta necesidad que la gente tiene. Gracias, Señor, ministra a través de tu Espíritu Santo, Señor, ministra esperanza, ministra fe, ministra consuelo, fortaleza, Señor, dones de tu Espíritu sobre la gente ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedan, Señor, recuperar la familia, que puedan recuperar todo lo que han perdido, todo lo que el diablo les ha robado, que lo puedan recuperar en el nombre de Jesús. Señor, y como dice tu palabra, recibimos ahora la abundancia, Señor, de poder, de autoridad, de bendición, porque tú has venido para dar vida y vida abundante, vida rebosante y de dicha plena para el ser humano. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y esperamos que hayas recibido la mejor bendición para tu vida, que ya el Señor Jesús tenía preparado de antemano para tu vida. Y por supuesto, te esperamos el miércoles que viene a partir de las 11 de la mañana en vivo y en directo desde las oficinas de nuestro ministerio, desde el Centro Evangelístico Misión Cristiana Mensaje de Salvación del evangelista Carlos Anacondia. Que tengas muy buen día y el Señor te bendiga.